No me dejarás mentir, después de Arnold Schwarzenegger, el físico de Chris Bumstead es reconocido mundialmente por esa estética perfecta. Pero hay algo que casi nadie entiende sobre Chris Bumstead, y no tiene que ver con su físico, porque sí, todos ven los títulos, los trofeos, las fotos perfectas, el mejor físico de la historia de Classic Physique. Pero eso es lo superficial. Lo que casi nadie ve es el precio psicológico de sostener todo eso. Porque construir un gran cuerpo es difícil, pero mantenerlo año tras año, mientras millones de personas esperan que nunca falles, esa es otra historia. Y ahí es donde empieza la verdadera vida de Chris Bumstead, porque él supo mantener el equilibrio, saber retirarse a tiempo, no en el escenario, no cuánto gana, no cuánto posa, sino en esos momentos donde nadie más lo está mirando, donde no hay luces, donde no hay aplausos, donde no hay validación, solo él. Y la pregunta que todos evitamos: ¿quién soy cuando no estoy siendo admirado? Porque el problema no es llegar a la cima, es lo que pasa después, es mantenerte, es no perderte, es no convertirte en una versión vacía de lo que los demás esperan que seas. Y ahí, Chris, de alguna forma, logró algo que me hace admirarlo cada día, algo que muy pocos logran en este mundo: ser el mejor sin dejar de ser el mismo, sin dejar que la fama lo consuma, y saber regresar al origen, a sí mismo y a su familia. Pero no es fuerte, porque eso no es suerte, no es genética, no fue solo disciplina. Fue un proceso donde tuvo que aprender no solo a entrenar su cuerpo, sino también a entender su mente. Y eso es lo que hace que su historia sea diferente a la de muchos culturistas, porque esta no es solo una historia de un campeón, es la historia de alguien que aprendió a dominar algo mucho más difícil que el hierro: a sí mismo. Bienvenido al documental, al análisis, la vida y la mente de Chris Bumstead. Es fácil mirar a Chris Bumstead hoy y pensar que todo estaba destinado a pasar. Con esa genética, con esa estructura, con esa estética casi perfecta, era inevitable. Pero en realidad es mucho menos impresionante y al mismo tiempo mucho más valiosa. Porque Chris no empezó siendo el mejor. Como todos, empezó con un físico que no era tan dominante como el que hoy reconocemos. No era un estándar, no era una referencia. Era solo un chico, entrenando como muchos otros, como muchos de nosotros. Y eso cambia completamente la forma en que debemos ver su historia, porque cuando alguien no empieza siendo extraordinario, aprende algo que no se entrena con pesas: aprender a construirse. Y eso es lo que nos hace conectar mucho más con él, sentirnos identificados, porque así mismo como él empezó, nosotros hemos empezado. Lo que nos dedicamos, o los que intentamos dedicarnos a este mundo fitness, sabemos lo que es ir a entrenar sin ganas, sin la energía, sin la motivación, y aún así seguir intentando. Chris creció dentro de un entorno donde el fitness ya estaba presente. Su cuñado, Liam Bellier, ya competía a nivel profesional y era un gran ejemplo para él. Ya tenía una estructura, ya había un conocimiento, un mentor, pero eso no significaba que fuera fácil. De hecho, muchas veces, y quizá usted haya pasado también por esto, estar cerca de alguien que ya está en otro nivel puede hacernos sentir más lejos de la meta, con las comparaciones, con la autoestima que muchas veces juega en nuestra contra, porque la comparación es inevitable. Y ahí aparece una de las primeras batallas silenciosas: no compararte y seguir avanzando igual. Porque Chris no era el más fuerte, no era el más pesado, no era el que más impresionaba en el gimnasio, pero tenía algo que en ese momento ni siquiera él entendía completamente: consistencia. No la consistencia motivada, no la de hoy tengo ganas. La otra, la que todos conocemos, la que muchos renunciamos incluso, pero los que logran llevarla al siguiente nivel son los que se llevan al final de cuentas los aplausos. La que se construye en días normales, en entrenamientos sin emoción, en repeticiones que nadie ve, en rutinas que se repiten cuando ya no son interesantes. Y eso
Eso es lo que empieza a marcar la diferencia, porque mientras muchos buscan resultados rápidos, Chris estaba desarrollando algo más importante, la paciencia. Y si usted incluso hoy, siendo él ya el campeón retirado, observa sus entrenamientos, se dará cuenta que no eran extravagantes, que eran lentos. Y en el culturismo, como en la vida, la paciencia no es solo una virtud, es una ventaja competitiva, porque el cuerpo tarda en cambiar, pero la mente, yo le puedo decir como psicólogo, tarda aún más. Y sin darse cuenta, mientras entrenaba su físico, Chris ya estaba entrenando algo mucho más profundo, su capacidad de sostener un progreso sin necesitar resultados inmediatos. Y dígame usted si no, porque al menos personalmente he estado en la cuerda floja de renunciar cientos de veces. En ocasiones he dejado de entrenar por un tiempo, pero aún así la pasión vuelve y regresamos. Pero eso es algo que define a Chris. No tuvo esos descansos como los hemos tenido nosotros, pero incluso de ahí viene lo interesante, porque en ese punto de su vida, Chris todavía no sabía hasta dónde podía llegar, no sabía que iba a ser un campeón, no sabía que iba a dominar una categoría, no sabía que millones lo iban a ver como una referencia. Y aquí eso es lo importante, o al menos para mí, porque muchas veces creemos que la gente exitosa siempre supo que lo sería, pero la verdad es otra, simplemente siguieron avanzando cuando no había garantías. Y tal vez esa es la primera lección real de su historia. No necesitas saber hasta dónde vas a llegar para empezar a tomarte en serio el proceso, porque ahí es donde está el secreto. Hay un momento en el camino de cualquier persona en el que deja de entrenar solo para sí mismo y empieza a exponerse. Ese momento en el culturismo es la tarima, porque entrenar en el gimnasio es una cosa, nadie te juzga realmente, nadie espera nada de ti, pero cuando compites, todo cambia, te exhibes, te muestras al mundo tus defectos, tus virtudes y te abres a recibir crítica. Tu físico ya no es tuyo, se convierte en algo que otros evalúan, comparan y critican. Y ahí es donde muchos se rompen. Cuando Chris empezó a competir a nivel profesional, no entró como un favorito, no entró como el próximo campeón, no entró como el nuevo rostro del culturismo, entró como uno más. Y enfrente estaba Brian Ansley, un campeón consolidado, un físico pulido, un atleta que ya representaba el estándar de la categoría. Y cuando estás frente a alguien así, la presión no es externa, es interna. Esa voz que empieza a aparecer sin que la invites. Aún no estás listo, te falta, no es tu momento, ¿qué haces aquí? Y el problema no es escuchar esa voz, el problema es creerla. Cuando nuestros cimientos no están bien consolidados y firmes, muchas personas renuncian ante esa voz. Y Chris compitió y perdió. Pero esa no es una derrota cualquiera. En ese tipo de derrota que te deja pensando, que te obliga a cuestionarte, que te pone frente a una decisión incómoda. ¿Esto es realmente para mí o estoy intentando algo que me supera? Porque perder no duele por el resultado, duele porque confronta tu identidad, especialmente cuando has invertido tanto tiempo, tanta energía, tanta expectativa en convertirte a alguien y de que un momento a otro resulte que no fuiste suficiente. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al ver historias como esta, porque creen que el punto importante es la victoria, pero no, el punto importante es lo que haces después de perder, porque incluso los más grandes han perdido, porque no todos han ganado todo lo que se han propuesto. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a seguir adelante aún con las derrotas, a entender que si queremos avanzar, que si queremos ser exitosos, tenemos que seguir aunque duela. Chris no se retiró, no cambió de rumbo, no buscó excusas, hizo algo mucho más difícil, se quedó en el proceso, se quedó en la incomodidad, se quedó en la comparación, se quedó en ese punto donde sabes que no eres el mejor, pero decides seguir actuando como si pudieras llegar a serlo. Y eso, déjame decirte, a ti que me estás escuchando, requiere una mentalidad que no se ve en redes sociales. Porque seguir después de perder no es motivador, no se siente bonito, no es una emoción agradable, no hay aplausos, solo hay trabajo y una decisión silenciosa, volver a intentarlo. Y siempre que lo intentamos, sin garantías, nadie nos debe nada.
el mundo, el universo, el Dios en el que creas, no te debe nada por ser tú. Te debe por lo que vas a hacer y por no rendirte. Y tal vez ahí es donde tu historia también puede empezar a diferenciarse de verdad. No por tu genética, no por tu físico, sino por tu capacidad de tolerar algo que muchos no soportan. No ser suficiente todavía. Y si lo piensas bien, esa es una de las etapas más importantes en cualquier proceso. Ese punto donde ya no eres principiante, pero tampoco eres quien quieres ser. Eres ese espacio incómodo donde la mayoría abandona, porque todos hemos estado ahí, incluso fuera del deporte, cuando estábamos en esa etapa en la que ya no éramos niños, pero tampoco éramos hombres. No sabíamos exactamente qué lugar en el mundo nos pertenecía, no sabíamos si ni estábamos seguros de qué era lo que teníamos que hacer y cómo, porque así como había expectativas, también había un deseo interno por seguir haciendo lo que nos parecía divertido, por lo que nos agradaba. Y en el mundo del fitness, ese espacio en blanco en el que muchas veces estamos es el más difícil, porque ya no queremos volver a ser normales, no queremos volver a tener un físico que no se ejercita, pero pareciera que tampoco podemos alcanzar el sueño de vernos como siempre hemos querido. En este caso, Chris no lo hizo, y fue precisamente ahí, en ese espacio, donde empezó a construirse el campeón que el mundo conocería después. Cuando Chris empieza a acercarse al nivel más alto, ya no solo competía contra otros, empezaba a competir contra expectativas, las del público, la de los jueces, la de la industria, que suele ser muy caprichosa, y la más difícil de todas, las suyas. Porque cuando estás cerca de la cima, dejas de preguntarte si puedes llegar y empiezas a preguntarte, ¿y si no soy suficiente para mantenerme ahí? Eso es autosabotaje. Pregúntese a usted mismo y reflexione cuántas veces estuvo cerca de alcanzar la cima y por una situación que muchas veces parece graciosa, inesperada, como si la vida nos jugara una broma, renunciamos, no lo logramos. Y ahí es donde muchos atletas y muchas personas en general se pierden, porque empiezan a construir su identidad en función de cómo los demás nos ven. Un comentario negativo afecta más, una crítica pesa más, una derrota se vuelve personal, y sin darte cuenta dejas de entrenar para mejorar y empiezas a entrenar para demostrar. Pero Chris, al menos en lo que se sabe de su historia, hizo algo distinto, y esto es lo que realmente cambia su historia para siempre. En lugar de obsesionarse con la validación, se enfocó en el proceso, no en lo que decían, en lo que esperaban o en lo que faltaba, sino en lo que podía controlar: su entrenamiento, su disciplina, su evolución. Y eso parece simple, pero usted sabe bien que no lo es tanto, porque confiar en el proceso significa algo muy específico. Seguir trabajando incluso cuando no te sientes suficiente, cuando no sabes realmente si lo vas a lograr. Significa aceptar que todavía no eres quien quieres ser sin convertir eso en una razón para detenerte. Significa tolerar la incomodidad de no tener certezas y aún así seguir avanzando. Y aquí es donde entra algo que define completamente a Chris. No intentó ser perfecto, intentó ser mejor. Y esa es la diferencia, eso es todo, porque la perfección te paraliza, te hace sobrepensar, te hace dudar, te hace sentir que nunca es suficiente, pero mejorar te mueve, te hace avanzar, equivocarte y construir lo que siempre has querido. Chris dejó de competir con la versión ideal y empezó a competir contra su versión anterior, y ahí es donde todo cambió, porque cuando haces eso, dejas de depender del resultado y empiezas a construir algo mucho más estable. Confianza, y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Como psicólogo te puedo decir, en consultorio particular he tenido chicos y chicas con físicos perfectos que han trabajado y esculpido su cuerpo por años y tienen cuerpos envidiables, pero aún así tienen una baja autoestima, porque la autoestima y la confianza no depende de cómo nos vemos, sino de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Hay algo curioso sobre ganar. Y es que desde afuera siempre se ve igual: celebración, euforia, reconocimiento. Pero desde dentro no siempre se siente así. Cuando Chris Bumstead gana su primer Mr. Olympia, quizás ya lo ha visto en videos.
No grita, no pierde el control, no reacciona como alguien que acaba de lograrlo todo. Se ve tranquilo, y eso dice mucho, porque en ese momento no fue una explosión, fue una confirmación de años de entrenamiento, de comparaciones, dudas silenciosas, competir sin ser el favorito, y finalmente todo encajó. Pero aquí está lo más importante: se convirtió en campeón ese día lo confirmó, porque todo lo que necesitaba para ganar ya lo había construido antes, en los días donde nadie lo miraba, en las derrotas, en la incertidumbre, en el proceso donde aprendió a confiar sin garantías. Y por eso, cuando llegó el momento, no hay desesperación, hay certeza. Y esto es algo que mucha gente no entiende, porque creemos que el éxito nos va a hacer sentir completos, que el día que logremos eso que queremos, todo va a cambiar. Pero yo te puedo decir que la realidad es otra. El éxito no transforma, revela lo que ya eres. Y en ese caso de Chris, lo que reveló con su campeonato fue alguien que ya estaba preparado, alguien que ya había hecho el trabajo interno, alguien que no dependía del resultado para sentirse validado. Por eso pudo ganar sin perderse. Y a partir de ese momento comienza algo mucho más difícil que llegar a la cima, y es mantenerse en ella. Porque ganar una vez puede ser el resultado de muchas cosas, pero ganar repetidamente requiere completamente algo distinto. Requiere disciplina cuando ya no hay presión, porque muchas veces cuando ganamos nos confiamos. Requiere enfoque cuando ya no hay una duda. Requiere hambre cuando ya no hay necesidad, porque estoy seguro que a usted le ha pasado. Se ha confiado, se ha apagado. El hambre que tenía ha disminuido, y con ello su esfuerzo, su disciplina. Y ese es el reto que tenemos que enfrentar todos los días, porque si llegar es difícil, quedarte es una historia completamente distinta. Después de ganar su primer Mr. Olympia, la vida de Chris no se volvió más fácil, se volvió más exigente. Y ese es el peso del éxito que muchas veces nosotros no comprendemos, porque quizá nunca hemos estado ahí. Pero ahora ya no solamente somos retadores, ahora somos el referente. Ya no somos el que quería ganar, seremos los que todos quieran vencer. Y eso cambia completamente la presión, porque antes luchas por llegar, pero ahora luchas para no caer. Y aquí es donde muchos campeones se pierden, porque empiezan a vivir con miedo a perder, a decepcionar, a ya no estar a la altura de lo que lograron. Y aún peor, el éxito se les sube a la cabeza y empiezan a descuidarse, a caer en vicios, en tentaciones que los vuelven unos perdedores para siempre. Y cuando el miedo entra, la obsesión crece. Más entrenamiento, más exigencia, menos descanso, menos vida fuera del deporte. Y en estos casos en específico, usted lo sabe bien, implica también más química. Pero poco a poco todo se reduce a una sola cosa: mantener la imagen. Pero Chris no tomó del todo ese camino. Eso es lo que lo vuelve diferente. En lugar de volverse más rígido, se volvió más constante. Entendió algo que muchos atletas aprenden demasiado tarde: que si todo lo que eres depende de tu físico, entonces el día que ese físico cambie, te quedas sin identidad. Y en el culturismo eso no es una posibilidad lejana, es una certeza, porque estamos siempre a expensas de lesiones, problemas de salud, cambios hormonales, desgaste físico. Todo eso llega tarde o temprano. Y en este sentido Chris era consciente, porque incluso en su mejor momento su cuerpo ya le estaba dando señales de problemas autoinmunes, inflamación y fatiga, pero que cambian completamente la experiencia. Y aquí es donde su mentalidad vuelve a marcar una diferencia. En lugar de ignorarlo, en lugar de forzarse más, en lugar de romperse por sostener un estándar imposible, Chris hizo algo más inteligente y fue adaptarse. Aprendió a escuchar su cuerpo, a ajustar su progreso, a entender que ser el mejor no significa destruirte para demostrarlo. Y esto psicológicamente es enorme, porque implica soltar algo muy difícil: el ego.
ese ego que te dice que tienes que ser perfecto, que no puedes bajar el ritmo, que no puedes mostrar debilidad. Pero Chris afortunadamente eligió algo distinto. Eligió sostener su carrera sin sacrificar su vida. Construyó negocios, desarrolló relaciones, mostró una versión más real de sí mismo, no solo como atleta, sino también como persona. Y fue ahí donde muchos conectamos con él. Y eso cambia completamente la narrativa, porque deja de ser solo un campeón y se convierte en alguien que entendió algo más profundo, que el éxito no es solo llegar a la cima, es poder quedarte ahí sin perder quién eres. Y tal vez esa es la diferencia más grande entre Chris Bumstead y otros culturistas. No es solo físico, es su capacidad de mantenerse sin romperse, de cuidar lo más valioso que es la salud y la familia. No sé si te has dado cuenta que hay algo que pasa cuando admiras a alguien por mucho tiempo. Empiezas viendo lo externo, el físico, la estética, los logros, pero si te quedas lo suficiente, empiezas a notar otra cosa. En el caso de Chris, lo que realmente inspira, sí, obviamente, es su cuerpo, es su estética, son sus logros, pero también su forma de vivir, todo lo que hay detrás. Porque después de tantos años en la cima, la pregunta ya no es si puede seguir ganando. La pregunta es, ¿quién es él cuando el culturismo ya no esté? Y aquí es donde su historia se vuelve relevante para cualquiera. Aunque no entrenes, aunque no compitas, aunque no te interese el fitness, porque todos en algún punto construimos una identidad alrededor de algo, un trabajo, una relación, un logro, una versión de nosotros mismos que queremos sostener. Y el problema no es construir eso, el problema es creer que es todo lo que somos. Chris nunca dejó que su identidad dependiera completamente de su físico, y eso es algo raro, es algo muy raro de ver, porque cuando el mundo te reconoce por algo, lo normal es aferrarse a ello, exprimirlo, protegerlo, convertirlo en tu única carta. Pero él hizo algo contrario, expandió su vida, construyó negocios, mostró su personalidad, partió su progreso, incluso cuando ya no era perfecto. Y eso tiene un impacto psicológico enorme, porque cuando tu valor no depende de una sola cosa, no vives con el miedo constante a perderla. Chris no necesita ser perfecto para que lo admiremos, para seguir siendo valioso, y esa es la libertad que muchos no tienen, porque hay personas que pierden su físico y sienten que lo pierden todo, pero él no. Y eso no significa que no le importe ganar, no significa que no sea competitivo, significa que entendió algo más profundo, y creo que ese es el mensaje más grande que podemos nosotros aprender. Que su valor no está en lo que logra, sino en quién nos convertimos para construirlo. Y esa probablemente es la lección más importante de toda su historia, porque al final el físico cambia, los títulos pasan, las etapas competitivas terminan, el dinero está, pero lo que construyes dentro se queda. Y tal vez por eso Chris Bumstead no solo es recordado como un campeón, sino como alguien que supo llevar el éxito sin dejar que el éxito lo consumiera. Y después de ver toda esta historia, hay una pregunta que inevitablemente queda. Y quiero que te des el tiempo de reflexionarla, de pensarla, y por favor, compártemela en los comentarios, que quiero conocerla. ¿Estás construyendo algo que te hace sentir completo o solo algo que los demás puedan admirar? Físico, intelectualidad, dinero, cosas materiales, porque el mundo siempre va a aplaudir tus resultados, pero muy pocas veces van a preguntar si estás bien mientras los consigues, y ahí es donde está la diferencia. Chris construyó un físico increíble, sí, pero más importante, al menos para mí, construyó una vida que no depende de ese físico para tener sentido, y tal vez esa debe ser nuestra verdadera meta.